every single day. I'm gonna make something great. That's my way. En este ejercicio vamos a calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones a y b. Para la primera función vamos a considerar el siguiente razonamiento, ¿sí? Vamos a poner la derivada de f respecto de la derivada parcial de x va a ser igual a fx. Esto va a ser igual, vamos a mantener constante y vamos a trabajar cuando hablamos de fx, vamos a mantener constante y, ¿sí? Por lo tanto vamos a derivar esta función como si y fuera una constante, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar la derivada de x al cuadrado va a ser 2x por y, que es una constante que la dejo expresada de la misma manera. Y vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a y. Por lo tanto me va a quedar fi va a ser igual a x al cuadrado, que lo voy a tener como una constante, por eso no modifico nada, por la derivada de y la derivada de y es igual a 1, ¿sí? Ahora si me piden reemplazar o expresar esta derivada en función de un par de puntos, por ejemplo 1, 1, lo que voy a hacer es reemplazar, ¿sí?, lo que obtuve con los valores 1 y 1. Por lo tanto, si reemplazo estos valores en esta derivada me va a dar igual a 2, y si reemplazo estos valores en esta derivada me va a dar igual a 1. Bien, ahora pasemos a una un poco más complicada, ¿sí? Tenemos esta función x al cuadrado por y más el logaritmo de x más y más el seno de 3x más y al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, aplicamos los mismos razonamientos que veníamos teniendo en cuenta acá. Vamos a decir que fx va a ser igual a la derivada, ¿sí? La derivada de este primer término va a ser igual a 2x por y, que es una constante que la dejo expresada igual, ¿sí? Más la derivada de un logaritmo es igual a 1 sobre lo que está dentro, o sea, sobre su argumento. Entonces vamos a tener 1 sobre x más y por la derivada del argumento, sabiendo que vamos a mantener constante y. Entonces digo que la derivada de x va a ser igual a 1 más la derivada de una constante es igual a 0. Más la derivada del seno es igual al coseno de lo que está dentro, ¿sí? Por ejemplo, por esto no lo cambio, por la derivada de lo que está dentro del seno. La derivada de 3x va a ser igual a 3, más la derivada de una constante es 0. Vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a y. Decimos que la derivada de una constante va a ser x al cuadrado por la derivada de y, que es igual a 1, por eso me queda x al cuadrado, más la derivada del logaritmo es 1 sobre x más y, por la derivada de una constante 0 más la derivada de y es igual a 1, más la derivada del seno es el coseno de 3x más y al cuadrado, vemos que esto no cambia, por la derivada de lo que está dentro. Y esto lo vamos a analizar así: como esto es una constante, su derivada va a ser 0, más la derivada de y al cuadrado va a ser 2y. Y de esta manera concluimos el video de hoy, en donde repasamos y analizamos un poco o calculamos las dos derivadas parciales, tanto de esta función como de esta.